la grabación. Bueno, muy buenas noches. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema correspondiente a tratamiento de la insulina en la diabetes. Vamos a ver también lo que es el tema de complicaciones micro, macro y si alcanzamos también a ver los agudos para acabar todo lo de diabetes el día de hoy. ¿Ok? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, el día lunes veríamos lo que es el tema de hipertensión secundaria, hipercortisolismo, y el día martes veríamos lo que es el SOP y lo que es hipoglucemia. Del tema de hipoglucemia que vieron el día de hoy, ¿qué fue lo que vieron así a grandes rasgos? ¿Sí vieron las metabólicas y las genéticas o esas no las vieron? ¿O solamente se vieron las hiperinsulinémicas y la de diabetes? ¿O qué fue lo que más se clavaron en la clase de hoy? ¿O no entraron? Bueno, bueno, ya está escribiendo. Porque ese tema es nuevo, entonces sí es como... Yo me estaba quedando dormida y no puse atención, pero tomé fotos. Ok, a ver si luego me las mandas ahí al grupo nada más para revisarlo, para, para poderlo checar bien. Porque les digo, como es un tema nuevo, antes se enfocaban más que nada en las hipoglucemias causadas por diabetes, pero pues también están las causadas por hiperinsulinemia, que son las de los medicamentos, que es por problemas de, ¿cómo se llama?, de tumores, como ¿cómo se llama?, el lipoma. Entonces, pues en eso es lo que más les mencionaba en el curso. Pero también pues vienen las genéticas y vienen las metabólicas y esas son como que más clavadas. Entonces, nada más para ver qué es lo que pueden llegar a preguntar de ahí. Bueno, vamos a comenzar con tratamiento de la insulina, ¿ok? La insulina, recuerden principalmente, ¿cuáles son las 4 indicaciones para el uso de insulina? Acuérdense, si la hemoglobina glucosilada de lleno o de entrada está arriba de 10, das insulina. Glucosa arriba de 300, das insulina. Que estés tomando 3 medicamentos y no estés en meta, das insulina. Si estás tomando 2 medicamentos y tu hemoglobina glucosilada está arriba de 9, das insulina. ¿Ok? Entonces recuerden esos 4 datos para el uso de insulina. Acuérdense, me hicieron varios esta pregunta. Si yo estoy tomando medicamentos antidiabéticos orales y ahora paso a insulina, quito todos los medicamentos antidiabéticos orales, no siempre. Vas a dejar siempre lo que es la metformina. ¿Por qué? Porque si un paciente con diabetes mellitus tipo 2, ese paciente tiene una resistencia a la insulina. Entonces, si tú le das insulina, vas a tener datos de, ¿cómo se llama?, de resistencia, por lo tanto vas a tener que administrar más dosis, por lo que no es algo efectivo. Por lo tanto, se tiene que administrar metformina para reducir esa resistencia y que sea mejor administrada lo que es la insulina. ¿Ok? Entonces, siempre se va a dar en diabetes tipo 2 en combinación con metformina. Eso es para la vida, porque a veces me llegan los pacientes a consulta y me dicen, es que me pusieron insulina y me quitaron la metformina. ¿Pero por qué se la quitaron? Si usted tiene una diabetes tipo 2 y tiene todo el proceso fisiopatológico del octeto de Fronza, entonces tiene una resistencia a la insulina, que es lo más marcado, por lo tanto se tiene que dejar, ¿ok? Si es glibenclamida, pues ahí sí se quita porque no puedes administrar glibenclamida con lo que es la insulina, pero siempre dejen lo que es la metformina. ¿Cómo vamos a iniciar el tratamiento? Principalmente con 10 unidades al día o a una dosis de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo al día, preferencia de noche. ¿Ok? Damos insulina basal de noche principalmente. Y si no está controlada la hemoglobina glucosilada con metformina e insulina, podemos utilizar lo que es GLP-1 o SGLT2. Ahora, insulinas de acción corta. Las insulinas las vamos a clasificar en acción corta y de acción prolongada o basales. Las de acción corta son conocidas como postprandiales. Estas, para nosotros cambiar la dosis de estos medicamentos, ocupamos de la meta de glucosa postprandial, ¿ok? Que era lo que les explicaba el día de ayer. Ahí tenemos principalmente 4.
La cristalina regular solamente la utilizamos aquí en endocrino para emergencias. ¿Para qué? Para el coma diabético, que es lo de el estado hiperosmolar, y para la cetoacidosis. ¿Ok? Entonces, principalmente vamos a utilizarlo para cetoacidosis y se utiliza de manera intravenosa. De manera subcutánea, para endocrino no te la llegan a preguntar, entonces déjenlo así. Lispro, Aspar y Lulicina, esas sí, son las tres que se pueden dar de manera en forma de bomba de infusión. Anótenlo, Lulicina, Lispro y Aspar, se tardan de 5 a 15 minutos en hacer efecto y son las que haces el cambio con la glucosa postprandial. ¿Ok? Estas, bueno, esto ahorita lo explico más adelante en lo que es la técnica. Y pues las insulinas de acción prolongada, principalmente tenemos 4, que hay una intermedia, que es la NPH, es la insulina protomina neutra, que es la que más causa picos de hipoglucemia. Tenemos la de Termir, de Gludec y Glargina. NPH se va a aplicar 2 veces al día, una en la mañana y una en la noche. Es de acción intermedia. Es de aspecto lechoso, por lo tanto se tiene que agitar suavemente antes de administrar. De Gludec es la de menor vida media, la de mayor vida media, perdón, 40 horas. Y Glargina, pues, es la que no se puede combinar en la misma jeringa por su pH. ¿Ok? ¿Se puede combinar con otras? Sí. Vamos a poner el ejemplo. Estás dando Glargina de manera basal y puedes darle de manera postprandial lo que es la Lulicina, la Lispro o la Aspar, no hay ningún problema, ya que sí se puede llegar a combinar en el cuerpo, pero la jeringa no, porque van a ver en la ADA que vienen algunas insulinas que se pueden llegar a combinar, como NPH con, ¿cómo se llama? Con lo que es la cristalina regular. Cuando se da cristalina regular con NPH es para embarazadas, ¿ok? Anótelo, porque puede llegar a ser pregunta de examen. ¿Qué insulina es la que se llega a utilizar para embarazadas? La combinación de NPH con cristalina regular en una proporción de 75-25. ¿Ok? Entonces, anótelo. 75 de NPH, 25% de lo que es cristalina regular. De aquí, pues sería lo más importante. ¿Cómo se llama? Las insulinas, como generalidad, la mayoría se utiliza de manera subcutánea, excepto la cristalina regular, que es IV. Causan hipoglucemia, lipoatrofia, pueden llegar a causar aumento de peso, causan edema por alteración de la bomba de potasio y causan lo que es el efecto de refracción. ¿Qué es el efecto de refracción? Recuerden que algunos pacientes se dicen, es que me inyecté insulina y me estoy quedando ciego. No te estás quedando ciego, solamente es un efecto de refracción en el ojo por la retina, que hay una gran cantidad de glucosa en esta región. Al momento de pasar insulina, bajan los niveles de manera drástica, por lo tanto hay un desacomodo de lo que es la retina, causando visión borrosa. Después de unas semanas, esto llega a ser normal, por lo tanto el paciente recupera la visión normalmente. ¿Ok? Lipoatrofia. Ese efecto adverso se evita por medio de la rotación del sitio de la inyección. Importante que sepan esto, que se tiene que rotar la inyección. Aquí se quitó la diapositiva. No, aquí está. Ahora, las acciones. Esta tablita te la llegan a preguntar, sí. ¿Cómo te lo llegan a preguntar? Se los comentaba en la clase pasada. Te pone el examen, ¿cuál de las siguientes insulinas? Inicias tu acción a las 2 horas, su efecto máximo es de 6 a 12 horas y su duración es de 14 a 24. Pues es la NPH. ¿Ok? Entonces recuerden cuál es el efecto máximo de ellas, cuánto es la duración y pues es lo que más se llegan a preguntar en el examen acerca de esta tablita. ¿Ok? Entonces ténganlo también ahí en cuenta. La técnica. ¿Cómo te llegan a preguntar la técnica? La técnica te lo llegan a preguntar principalmente conforme a cuál de las siguientes operaciones es correcto con respecto a la técnica de aplicación. Recuerden, esta se tiene que refrigerar para evitar pérdida de potencia. Si es la NPH, se tiene que hacer una agitación de esta manera con los 2 dedos, con las 2 manos, de manera como si fuera un tronquito. Y una vez hecho esto, tú vas a sacar las unidades y vas a aplicar de manera intramuscular o subcutánea conforme al sitio de la rotación de la inyección. Vamos a decir, yo les digo la mnemotecnia del reloj. Vamos a ponerla a las 12 en lo que es la región abdominal. Lo aplicas ahí, luego lo aplicamos a las 3 al siguiente día, luego a las 6 y luego a las 9. Acabas esta región, te vas a la región deltoidea, acabas aquí, te vas a la región, ¿cómo se llama? Del muslo. Y así consecutivamente para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo vamos a aplicar la inyección?
1 segundo por cada unidad que vas a administrar. Si son 10 unidades, se aplican 10 segundos. Una vez que las acabas de aplicar, te esperas 10 segundos para sacar la jeringa y que no se venga el líquido que acabas de administrar. No sé por qué se brincó esa diapositiva, pero se brincó. Algo súper importante también. Los estudios. ¿Qué te llegan a preguntar los estudios? Lo que dicen, no tanto el estudio como tal. Ahí tenemos a Tulip, que ese principalmente te dice que la glargina o las insulinas es lo que más va a bajar lo que es la hemoglobina glucosilada y es lo que te mantiene en meta al paciente. Insight, pues aquí te dice que puedes llegar a utilizar antidiabéticos orales como la metformina o algunos otros. Latmen y Lantux son parecidos. Esos principalmente lo que van a hacer es educar al paciente para que el paciente pueda titular su dosis de insulina. Lo que vamos a hacer es utilizar la glucosa capilar, que es para lo único que sirve la glucosa capilar aquí. Entonces vamos a medir glucosa capilar y si esta se encuentra por debajo de 130 durante 3 días, vamos a bajar 2 unidades. Si la meta está por arriba de 130, en 3 días vamos a aumentar 2 unidades. Entonces puedes bajar tanto 2 como puedes aumentar 2 en 3 días. ¿Ok? Entonces debes educar al paciente para la titulación y el control de estas. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Hoy es viernes, hoy le mide la glucosa capilar a un paciente y te sale que está le estás dando 15 unidades de insulina y te sale que está en 100. Mañana, que es sábado, se la vuelves a tomar y resulta que está en 100 y al siguiente día está en 102, el domingo. Entonces, tú el día domingo, para el siguiente día, para el lunes, vas a disminuirle 2 unidades. Entonces, ahora en vez de inyectarte 15, vas a inyectarte 13 unidades. Al día lunes te inyectas 13, te checa la glucosa capilar y si te sale en 110, está por debajo de 130, pues está en meta. ¿Ok? Entonces te checas por 3 días y si en 3 días vuelve a estar por debajo de 130, puedes bajar otras 2 unidades para llegar a 11. Y si ya en 11 está arriba de 130, vamos a decir 140 durante 3 días, pues su dosis es de 13. ¿Ok? Ya que en 11 no está en meta, pero en 13 sí está en meta. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Track to Target nada más nos dice que se pueden llegar a utilizar insulinas premezcladas, como la que les mencionaba hace rato. Y pues sería todo de estas diapositivas. ¿Alguna duda o pregunta acerca de este tema? Aquí está lo que es el diagrama de flujo acerca de lo que es la insulina. La insulina, acuérdense, se administran de noche, las basales se inician con 10 unidades o con una dosis de 0.1 a 0.2. También recuerden, existe lo que es el fenómeno de luna de miel. ¿Qué es el fenómeno de luna de miel? Es cuando el paciente se empieza a aplicar insulina, se empiezan a aplicar, o sea, la primera dosis de insulina y el paciente puede sufrir hipoglucemias o niveles muy bajos de glucosa, pero dentro de las metas. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que el paciente todavía en su páncreas está secretando insulina. Por lo tanto, las dosis de ellos deben de ser un poquito más bajas para evitar este riesgo de hipoglucemia. ¿Cuánto dura el efecto luna de miel? Puede durarte días, puede durarte semanas o hasta años. ¿Ok? La única forma en donde vamos a checar glucosa plasmática es aquí, glucosa capilar es aquí para lo de la monitorización de 2 unidades cada 3 días. Ahora sí, dudas, preguntas o comentarios acerca del uso de las insulinas. No. Bueno, algo importante es que las insulinas principalmente no tienen ninguna diferencia. Las únicas diferencias son las que están aquí, glargina, el pH, Degludec y Determir tienen la misma, ¿cómo se llama? Efectividad. Degludec tiene menos efectos de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque en mi examen vino esa pregunta. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcto con respecto a las insulinas? Y te venía, Degludec es más potente que glargina. Pues no, no es más potente. Tiene la misma equipotencia. Se puede llegar a utilizar cualquiera. Te venía que NPH se podía dar 2 veces al día. Pues sí se podía dar 2 veces al día. Te venía que glargina se podía combinar en la misma jeringa que lo que es glulicina para el tratamiento y esa era la respuesta incorrecta. Entonces, esa era la que daban, esa era la excepción, por lo tanto, era la respuesta correcta. Entonces, lean bien la pregunta que te están preguntando, si dice excepto o cuál es.
¿Ok? Porque muchas veces, ese es el problema de aquí de endocrino, que me dicen, es que la pregunta, yo sabía que me preguntaban, pero no leí bien, y como decía septo, pues me fui con la primera que vi. ¿Ok? Entonces, lean bien, nadie los está apresurando, tengan cuidado al hacer su elección de respuestas. El siguiente tema son las complicaciones microvasculares. Ahí tenemos a la neuropatía diabética, retinopatía y nefropatía. ¿Ok? Y de estas, principalmente, vamos a empezar con lo que es la neuropatía diabética. Son alteraciones principalmente debido a alteraciones en las terminaciones nerviosas, principalmente por la vía del inositol y mioinositol, que esto hace que el nervio no esté funcionando de manera correcta, por lo tanto el mioinositol no hace una reacción correcta, haciendo un movimiento adecuado, causando dolor. Entonces, por eso es que se debe a eso, que fue la pregunta que les puse en el Kahoot. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Tenemos diferentes tipos de neuropatías diabéticas. Tenemos la periférica distal, la mononeuropatía y la autonómica. La periférica distal simétrica es la más conocida, es la que te da dolores en las extremidades o en, bueno, las cuatro extremidades, tanto en superiores como inferiores. Se puede clasificar en guante o calcetín, o sea que en donde te pones los guantes puede tener que ahí sea la parestesia o los dolores, e igual en donde va la región de los calcetines, ¿ok? Entonces, por eso se le conoce como neuropatía de guante o calcetín. Entonces, ténganlo en cuenta, principalmente es ascendente. El dolor causa dolor principalmente de tipo urente y pues causa adormecimientos también. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. La mononeuropatía principalmente son por pares craneales. Ahí podemos encontrar tosis palpebral, amiotrofía por pérdida de la masa muscular, etcétera, etcétera. ¿Me permiten tantito? Ahorita nada más vuelvo a conectar. No a conectarme, a prender mi micrófono. Bueno, hay una disculpa. Vamos a continuar. Sí se ve mi diapositiva, ¿verdad? Sí, ahí está. Bueno, les estaba comentando que la mononeuropatía principalmente es causada por alteración de los pares craneales. Ahí tenemos la pérdida de masa muscular, la miotrofía, tosis palpebral. Les digo, principalmente es eso. Y la neuropatía autonómica es la que más te iban a preguntar en el examen.
Estas principalmente son por alteraciones vasovagales, principalmente hay hipotensión postural frecuentemente. Te ponen un caso clínico de un paciente el cual le toman 2 veces la presión, o que el paciente al estar levantándose y acostándose empieza a tener mareos. Esto principalmente está hablando de una hipotensión postural debido a la neuropatía. También son pacientes los cuales tienen dispepsia, que la dispepsia es una alteración de saciedad temprana en donde el paciente no tiene una buena motilidad, por lo tanto se le conoce como gastroparesia diabética. El paciente se llena muy fácilmente o por cualquier comida se siente lleno. ¿Ok? También puede llegar a tener sudoración gustativa, cada que come empieza a sudar. ¿Ok? Entonces ténganlo en cuenta. Si alguno de esos datos lo llegan a presentar, es una neuropatía autonómica, porque te ponen los datos clínicos y te ponen qué tipo de neuropatía tienes tu paciente. Y muchas veces van, pues la periférica distal, que es la más común. No, pero en este paciente, pues por la gastroparesia, que come y se siente lleno, que el paciente al sentarse o al pararse tiene mareos, pues sería más que nada una neuropatía autonómica. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? La vamos a diagnosticar por medio de lo que es el monofilamento, o también conocido como bioticitómetro, de 10 gramos. En el video te menciona que es de 7 a 10 gramos. La más específica es la de 10, entonces ténganlo en cuenta. Y el tratamiento, el número 1 son los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, que es el que más te llegan a preguntar. Y pues sería todo. También recuerden que la neuropatía va de la mano con lo que son las úlceras. Principalmente puede llegar a haber úlceras debido a la artropatía de Charcot, que hay anastomosis arteriovenosa, aumento del flujo sanguíneo y reabsorción ósea. Las úlceras principalmente son grietas por resequedad de la piel. Hay que estar hidratando constantemente lo que es la piel. Y como el paciente pierde sensibilidad, pues puede llegar a causarle estos datos. Retinopatía diabética. Este tema, les digo, no es tanto de médico general, lo van a ver también en lo que es la materia de oftalmo, pero lo van a ver muy por encimita. Este tema, sí te llegan a hacer preguntas en el examen, pero es muy poco. Primero, ¿qué es la retinopatía? La retinopatía diabética principalmente puede existir por visión borrosa, que se puede dividir en proliferativa y no proliferativa. Y les comentaba, es la causa número 1 de ceguera prevenible. ¿Ok? Prevenible. Porque si nosotros tratamos la diabetes, evitamos la retinopatía. ¿Ok? Pero te causa ceguera. Una vez que te da, te puede llegar a causar ceguera y el único tratamiento va a ser cirugía o trasplante. Tenemos la no proliferativa, que ahí podemos encontrar vasos brillantes y, ¿cómo se llama? Se pueden encontrar también lo que son la neovascularización, que son los hilos de cobre, se ven así como que, si tú ves el fondo de ojo, vas a ver unos hilos rojos que si tú lo mueves a la luz, brilla. Por eso les conoce como brillos de cobre. Exudados duros y pueden existir también exudados algodonosos. Proliferativa, aquí vamos a encontrar muchos vasos sanguíneos tortuosos, vamos a encontrar desprendimiento de la retina, hemorragias principalmente. Entonces, ya cuando hay un daño severo, hablamos de una proliferativa. Los rastreos, acuérdense, la diabetes mellitus tipo 1, como no tiene una alteración como tal y debutan con ella, pues el paciente va a tener 5 años de margen para poderse realizar el chequeo de ojo. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2, al momento del diagnóstico debes hacer un chequeo en el ojo para ver que no tenga ningún tipo de retinopatía. ¿Ok? Si sale normal, se realiza cada año o cada 2 años. Las pruebas de rastreo, principalmente el médico general como las hace, es por medio de la agudeza visual, lo que es la fundoscopía directa, que es la que les enseñaron ustedes en propedéutica. La fotografía retiniana, algunos centros la pueden llegar a tener, y el examen de presión intraocular, ese principalmente lo realiza el oftalmólogo. Pues también podemos encontrar hemorragia vítrea, y pues el tratamiento es principalmente por láser panretinial para retinopatía proliferativa. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. También podemos poner rejilla para el edema macular. Aquí está lo del cribado. Si es una paciente con diabetes mellitus en embarazo, diabetes gestacional, perdón, el chequeo debe ser cada trimestre. Ténganlo en cuenta. Y la definición de la retinopatía leve, moderada, grave y proliferativa. ¿Ok? Apréndanse esto. Acuérdense que la leve es cada año. La moderada de 6 a 12 meses.
La grave es de 3 a 6 meses y la proliferativa es cada 3 meses. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas o comentarios acerca de la retinopatía? No, todo bien, todo correcto. Bueno, vamos a continuar con la nefropatía diabética. Que les digo, para cuestiones de la vida, recuerden, si tiene una retinopatía, chequen el riñón. Si tiene una nefropatía, chequen los ojos. El mejor marcador para nosotros revisar el riñón de nuestro paciente es por medio de la creatinina, pero no nos hace diagnóstico. Para hacer diagnóstico nosotros tenemos que tener la tasa de filtrado glomerular, que es lo que mejor funciona para medir la función. ¿Ok? Tasa de filtrado glomerular. ¿Qué tasa de filtrado glomerular o qué indicador vamos a utilizar nosotros para esto? Principalmente lo vamos a hacer por medio de una prueba llamada seca de EPI. La vez pasada se lo publiqué aquí, se lo vuelvo a escribir. Seca de EPI es para la tasa de filtrado glomerular. Esa es la que viene en la ADA. También les mencioné la Crocodile. Esa no se la aprendan ahorita. Esa la van a ver cuando lleven la materia de nefro. Se tienen que aprender ese cálculo, pero por el momento recuerden que la mejor para checar la tasa de filtrado glomerular se llama la prueba de seca de EPI, que tú te metes a un buscador en internet y ya te va dando los niveles de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, ténganlo en cuenta. ¿La historia natural de la enfermedad te lo llegan a preguntar? Sí, te llegan a preguntar la historia natural de la enfermedad. Al momento del diagnóstico puede haber una hiperfiltración, o sea, una hipertrofia. Luego va a haber una albuminuria reversible, esto principalmente a los 3 años. A los 5 años puede haber microalbuminuria, glomérulo esclerótico y nódulos Calwetz. Y a los 15 años, una proteinuria glomerular esclerótica. Y a los 25, insuficiencia renal crónica terminal, que esos son los que ocupan la diálisis o el trasplante. Acuérdense, esta es la escala de Cadigo. Tienen que aprendérsela, ¿ok? Cadigo, ¿qué nos checa? La tasa de filtrado glomerular. Aquí les pongo la mnemotecnia del reloj. Entonces tenemos que las 12, las 9, las 6 y las 3, nada más agréguenle un 0, de 120 a 90, estadio 1, de 90 a 60, estadio 2, de 60 a 30, estadio 3, de 30 a 15, estadio 4 y de 15 a 0, estadio 5. El estadio 3, pongan una división en el 45, de 45 a 60, estadio 3A y de 45 a 30, estadio 3B. ¿Ok? A partir del 60 para abajo es irreversible, a partir del 60 para arriba todavía es reversible. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Chequen los niveles de albuminuria. Si la albuminuria está por debajo de 30 miligramos por gramo cuadrado, decimos que está normalmente o ligeramente elevado. De 30 a 300, moderadamente elevado. Y arriba de 300, ya el paciente está mal. Los estadios de la enfermedad renal: G1, normal o elevado; G2, ligeramente disminuido; G3, ligera a moderadamente disminuido; G3B, moderadamente a gravemente disminuido; G4, gravemente; y G5, falla renal. Te llegan a preguntar los estadios, tanto de albúmina como de tasa de filtrado glomerular. Apréndanselo porque son preguntas de examen. Factores de riesgo que te pueden llegar a causar esto, principalmente es la hipertensión, diabetes, paciente que fuma, paciente con gran, ¿cómo se llama?, evolución de la enfermedad o duración de la enfermedad, origen étnico, y la tasa de filtrado glomerular durante las primeras fases pueden encontrarse aumentadas. Si está aumentado, pues debes de checar cada 3 meses lo que es la tasa de filtrado glomerular. ¿Cada cuánto vamos a hacer el chequeo del riñón? Cada 3 meses, ¿ok? Pregunta de examen también. Aquí, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por medio de un ego para checar la proteinuria y por medio de la tasa de filtrado glomerular cada 3 a 6 meses. Pregunta de examen, les comentaba: microalbuminuria de 30 a 300, macroalbuminuria arriba de 300. Factores que pueden llegar a causar un falso positivo, principalmente ejercicio extremo, los de alto rendimiento, embarazo, IBUS, fiebre, te pueden llegar a causar eso, y también alta concentración de proteínas en la comida. El tratamiento. El tratamiento principalmente en un estadio 3 puede llegar a ser lo que son los YECAS y ARAS,
para disminuir también lo que es la presión arterial, porque recuerden que la nefropatía diabética te puede llegar a causar hipertensión, entonces podemos llegar a utilizar yecas y aras. También SGLT2 para disminuir lo que es la incidencia del daño renal. También podemos dejar GLP-1 para el tratamiento. Pacientes de estadio 4 en adelante, principalmente el tratamiento es por medio de la diálisis peritoneal o hemodiálisis. En el grado 5, el único tratamiento efectivo es principalmente el trasplante. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. De las diálisis y hemodiálisis no nos metemos tanto en esto porque hay una materia de hay una clase en nefro que les explican acerca de esto y es un taller. Entonces, pues aquí no nos metemos en eso, lo van a ver cuando lleguen a la materia de nefrología. ¿Dudas o preguntas acerca del tema de complicaciones microvasculares? ¿O todo bien? Bueno, vamos a continuar con las macro. De las macro, lo único que queremos nosotros evitar es que el paciente tenga infartos, tanto cerebral como cardíacos, o enfermedad vascular periférica, que son las úlceras. ¿Ok? Entonces, principalmente los factores que podemos modificar: tabaco, dislipidemia. De hecho, si nosotros modificamos el tabaco, reducimos demasiado el riesgo de tener un infarto. La albuminuria, hipertensión, sobrepeso, evitar caídas, etcétera, etcétera. No modificables: que el paciente ya tenga un familiar con EBC, con infarto, o que él mismo tenga un infarto, edad, género y raza. La escala de Framingham te la llegan a preguntar, no, pero es como dato característico para que tú tengas un valor en el cual basarte. En el examen te van a venir que el paciente tiene una escala de Framingham de 18% y no te van a decir, ¿en qué se encuentra? En moderado. No, tú te debes de poner una idea de que, pues está en algo moderado, entonces ya más o menos se vas dando una idea de cómo se encuentra el paciente. Esto principalmente para lo que es el uso de estatinas y todo eso. Si el paciente está en una escala de Framingham arriba de 30, pues debemos utilizar estatinas a dosis alta por el riesgo de causar un infarto. Las principales enfermedades que te llegan a causar esto es la hipertensión y la diabetes y la dislipidemia. La hipertensión es la causa principal de la muerte de la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, principalmente son los infartos. La enfermedad aterosclerótica, y lo que más te causa una enfermedad aterosclerótica principalmente son las dislipidemias. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. La hipertensión, lo normal es de 120 a 40, 120 a 140 y de 80 a 90. Antes de esto, podemos hacer cambios al estilo de vida. Después de esto, damos tratamiento con el diagnóstico de hipertensión con yecas y ARA. La primera elección de todo esto son yecas, captopril, enalapril, todos los que terminan en pril. Y si el paciente presenta tos, podemos llegar a utilizar los ARAs, como los sartán, candesartán y irbesartán. Son los que te van a preguntar en el examen. Esta pues no la vamos a ver porque son los criterios americanos, no te los llegan a preguntar en el examen. Te preguntan los europeos, que sea a partir de 140, el grado 1. Dislipidemias. La causa principal de las dislipidemias en México es HDL bajo, LDL alto y triglicéridos altos. HDL, ¿cuánto es lo normal? En hombres es arriba de 40 y en mujeres arriba de 50. LDL, lo normal, debe ser abajo de 100. Si es un paciente con infarto, abajo de 70. Y triglicéridos deben de estar por abajo de 150. Entonces, si nosotros encontramos un HDL en 32, LDL de 130 y triglicéridos de 200, ese paciente tiene dislipidemia. Los medicamentos de elección cuando LDL está elevado son las estatinas. Si los triglicéridos están aumentados más de 2 veces, más de 200, bien dicho, más de 200, damos lo que son los fibratos. Chequen bien qué es lo que está más aumentado en el examen. Si el LDL está un poquito elevado y es más elevado los triglicéridos, la respuesta va a ser los fibratos para reducir triglicéridos. ¿Ok? También, esta fue la pregunta que me hicieron el día de hoy. Todos los pacientes que tengan antecedentes de enfermedad cardiovascular siempre van a ser dosis altas. La de Framingham arriba de 30, dosis altas. Pacientes ya con un infarto, dosis altas. Pacientes con LDL muy elevado, dosis altas, ¿ok? Y las que tienen las dosis altas son rosuvastatina y atorvastatina. El tabaco, les digo, puede reducir lo que es el riesgo de infarto. Si lo dejas durante 2 años, reduces hasta el 100% de este riesgo, ¿ok? Ténganlo en cuenta. Y pues esteno 2,
te dice que si manejas todos los factores de riesgo, disminuyes lo que es el riesgo de un infarto. Ahora, ¿cómo vamos a ver el tratamiento? Tenemos de baja, de moderada y de alta intensidad. Arriba de 150, nosotros vamos a dar atorvastatina de 40 a 80 miligramos y rosuvastatina de 20 a 40. Es la que más te llegan a preguntar. Chequen bien el EDL porque son preguntas de examen. También chequen las dosis. Las que más se preguntan, atorvastatina, rosuvastatina, pravastatina. Entonces son las que más deben de estudiar. Y pues sería todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios o algo que quieran agregar del tema de complicaciones macrovasculares? Ese tema está en corto. ¿No? ¿Todo bien? Excelente. Vamos a terminar con el último tema del día de hoy, que son las complicaciones agudas de la diabetes. Hipoglucemia se los quité de aquí para poderlo ver nosotros en el tema de hipoglucemias y verlo allá un poco más tranquilo. Entonces, el día de hoy nada más vamos a ver cetoacidosis y vamos a ver también lo que es el tema de estado hiperosmolar. Cetoacidosis es la complicación más frecuente de diabetes mellitus tipo 1, causada por la disminución o ausencia de insulinas, más el aumento de las hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras? Glucagón, cortisol, hormona de crecimiento y catecolaminas. Se acabó. ¿Ok? Son las 4 hormonas contrarreguladoras. ¿Qué más? Esta entidad o enfermedad es una disminución del sistema inmune también. Por lo tanto, puede haber microorganismos oportunistas que pueden entrar a nuestro cuerpo. Entre ellos, el más común de cetoacidosis es mucormicosis. Anótenlo. Y una vez que te da mucormicosis, puede llegar a ser mortal. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de cetoacidosis o que no te cause cetoacidosis, porque cetoacidosis muy frecuentes te puede llegar a causar una mucormicosis cerebral y la muerte de tu paciente. ¿A qué se debe la cetoacidosis? Se los comentaba la vez pasada. El paciente, pues, como no tiene insulina, no puede introducir la glucosa a la célula, por lo tanto, empieza a comer mucho para tener glucosa en la célula, pero pues el problema no es comer, el problema es que se introduzca la glucosa a la célula por medio de la insulina, pero el cuerpo no sabe eso. Entonces, pues come. Y como come, aumenta la osmolaridad. Y como aumenta la osmolaridad, aumenta la diuresis. Y al aumentar la diuresis, pues aumentas al aumento de, ¿cómo se llama? De consumir líquidos, que es la polidipsia, poliguria y la polifagia. Después de esto, pues empiezas a destruir tus reservas hepáticas de glucosa. No funciona y después pasas a lo que son las grasas. Por eso es que el paciente puede llegar a tener pérdida de peso. ¿Ok? Entonces, el paciente tiene las 4 P's aquí. Y al tener una pérdida de peso por medio de los ácidos grasos, pues por cada molécula de ATP, liberas 3 cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos son la acetoacetato, acetona y beta-hidroxibutirato. El beta-hidroxibutirato es la sustancia más, ¿cómo se llama? Más ácida que se puede llegar a encontrar en sangre. Lo que tú vas a checar es hidroxibeta-butirato. Entonces, ténganlo. Y pues a eso se debe la acidosis metabólica, con los cuerpos cetónicos que les acabo de comentar. Y como hay mucho cuerpo cetónico, pues disminuye la producción de bicarbonato y pues existe hipovolemia y puede llegar a existir lactato también, aumentando más lo que es esta entidad. Las causas: antecedente de una infección urinaria, no aplicar la insulina de manera correcta o utilizar secretagogos, pancreatitis, infartos por alcohol, porque el alcohol puede destruir el páncreas, la célula beta del páncreas y causar esto. Los síntomas, ya les dije, poliguria, polidipsia y polifagia. Y además puede tener pérdida de peso, catabolismo. Omnibulación, porque como hay muchos ácidos grasos que atraviesan la barrera hematocefálica, puede llegar a causar sueño. Olor a frutas por el exceso de los cuerpos cetónicos que se están desechando a través de la respiración. Respiración de Kussmaul por intentar compensar esa cetoacidosis. Recuerden que todas las acidosis metabólicas se van a tener que compensar por medio de una alcalosis respiratoria y eso se alcanza cuando respiras de manera rápida. Y también puede llegar a presentarse la hipotermia. Los criterios diagnósticos, anótenlos, son pregunta de examen. Glucosa mayor de 250, pH menor de 7.3, bicarbonato menor de 15, anion gap elevado más de 10 y cetonuria o cetonemia.
En la orina encontramos más acetoacetato y en sangre encontramos el beta-hidroxibutirato. Arriba de 15 milimoles o 15 mil equivalentes, decimos que es positivo. El diagnóstico diferencial, acuérdense de la nemotecnia Kussmaul, que se lo mencioné el semestre pasado a los que llevaron farma conmigo. La K es de cetoacidosis, la U de síndrome urémico, la S de intoxicación por salicilatos, la M intoxicación por metanol, la A intoxicación por alcohol, la E de intoxicación por etilenglicol y la L de ácido láctico. Todo eso son diferenciales de la cetoacidosis, más aparte el estado hiperosmolar hiperglucémico no cetósico. El tratamiento. Lo primero que vamos a hacer siempre es dar líquido, porque no sabemos cómo se encuentra nuestro paciente, hay que mejorar la volemia y checar cómo se encuentra potasio. Lo primero que hay que hacer es líquido, potasio y después pasar insulina. ¿Ok? Entonces, hay que mejorar la volemia, la perfusión tisular y después hay que disminuir la glucosa. ¿Ok? Aplicamos insulina a una dosis de 0.15 miligramos, 0.15 unidades por kilogramo de peso, seguida una infusión por hora de 0.1 unidades por kilogramo durante 24 horas. ¿Ok? Entonces, dejamos así el tratamiento, vamos a dar la cristalina regular y no damos bicarbonato. Pregunta de examen, ¿por qué? Porque causa acidosis paradójica, como se los comentaba también en el grupo de WhatsApp, que les puse que esto es debido a que el bicarbonato, por medio de la reacción de Henderson-Hasselbalch, se produce ácido carbónico, se queda en esa región y puede llegar a causar más acidosis. Complicaciones, puede haber edema cerebral si pasas de manera rápida la hidratación del paciente, puede haber síndrome de estrés respiratorio y también puede haber enfermedad renal crónica, arritmias y coma. El monitoreo, cada 2 horas vamos a estar revisando a nuestro paciente, un monitoreo de glucosa capilar cada hora, vamos a hacer un electrocardiograma y esto se tiene que tratar en la sala de cuidados intensivos. Por último, el estado hiperosmolar hiperglicémico no cetósico. Este es más común en diabetes mellitus tipo 2, que es lo que se le conoce como el coma diabético. Glucosa plasmática arriba de 600 miligramos y una osmolaridad plasmática arriba de 320. ¿Te preguntan la fórmula de osmolaridad? Sí, la fórmula de osmolaridad para endocrino es sodio por 2 más glucosa entre 18. ¿Ok? Entonces, la urea no la tomamos en cuenta. Esa es la fórmula que nosotros dimos en fisio, pero para endocrino nada más es sodio por 2 más glucosa entre 18. ¿A qué se debe? Principalmente antecedentes de neumonía o infecciones respiratorias. No lo vayan a confundir con la tiroiditis de Kerbein, que también tiene que ver con infecciones respiratorias. Y pues, eso principalmente se debe a una excreción renal de glucosa por depresión del volumen. El cuadro clínico va a haber una deshidratación extrema, hipotensión ortostática, hipernea, confusión y crisis convulsivas por el exceso de sodio. El diagnóstico, por la falta de sodio. El diagnóstico diferencial puede ser los accidentes cerebrovasculares o la cetoacidosis. El tratamiento, como el paciente está deshidratado, principalmente vamos a dar líquido, que sean de manera hipotónicas. Se pueden dar soluciones de 0.45% de sodio, que es el suero fisiológico, a 0.45 o dar lo que es el Harman. ¿Ok? Vamos a hacer una corrección de sodio por medio de la fórmula de sodio corregido. Esta la van a aprender el siguiente semestre en la materia de cirugía. Aquí nada más es importante que ustedes recuerden que es el 0.45 o a lo que es una solución de Harman. La hidratación es lo más importante y pues sería todo de este tema. Estas preguntas nada más es para abordar lo que ya vimos en el curso normal. Este es un caso de un paciente masculino de 60 años con tratamiento de metformina, exenatide y una hemoglobina glucosilada de 9.5. Una tasa de filtrado glomerular de 60. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues en ese paciente hay que agregarle una insulina basal. ¿Por qué? Porque está 9.5 y está teniendo 2 medicamentos. Acuérdense, ¿cuáles son los 4 datos para dar insulina? Los 4 criterios. Insulina, glucosa plasmática arriba de 10, glucosa plasmática arriba de 300, hemoglobina glucosilada arriba de 10, 3 medicamentos que hayan fallado o 2 medicamentos y una hemoglobina glucosilada arriba de 9. Aquí estás dando 2 medicamentos y una hemoglobina arriba de 9, por lo tanto hay que agregar insulina. Entonces, ¿alguna pregunta, duda o comentario acerca de lo que acabamos de ver el día de hoy? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Excelente. Si no hay dudas, pues con esto acabamos la clase del día de hoy y nos vemos el día lunes. El lunes vamos a ver examencitos, ¿ok? Entonces, el día lunes, después de acabar la clase, vemos examencitos. Por el momento sería todo y que pasen un bonito fin de semana. Cuídense y nos vemos.